Creo que para mucha gente, casi se interpreta como algo secundario. Vince Gill lo tenía todo, 21 éxitos número 1, 22 Grammys, la voz de oro de la música country. Pero en el 2000, hizo algo que puso a la mitad de sus fans en su contra. Se casó con Amy Grant. Ambos acababan de divorciarse de sus cónyuges. La comunidad cristiana lo calificó de adulterio. Las estaciones de radio prohibieron su música. Manifestantes acudieron a sus conciertos con carteles de odio. 25 años después, los problemas de salud persisten. A sus 67 años, el hombre que lo tenía todo lo ve escabullirse. Vince Gill nació el 12 de abril de 1957 en Norman, Oklahoma, en un hogar donde el derecho y la música se fusionaron de la forma más extraña. Su padre, juez federal, también tocaba el banjo, la guitarra y la armónica, como un veterano del bluegrass. A veces, después de las sesiones del tribunal, el juez Gill llegaba a casa y se lanzaba a improvisar hasta altas horas de la noche con su esposa, Jareen, quien también tocaba la armónica. Vince solía quedarse en la cama, escuchando su música llegar al pasillo. Los vecinos aún hablan de aquellas noches de verano, cuando el sonido de guitarras y armónicas inundaba las calles. Esta extraña mezcla de seriedad en el juzgado y alegría en el porche dejó una profunda huella en el alma de Vince. Pero crecer no fue fácil. Vince nació visco. No fue un problema menor. Requirió 2 cirugías dolorosas. Incluso después, su ojo izquierdo seguía desviándose cuando estaba cansado o molesto. Más tarde admitió que empezó a usar gafas no solo para ver mejor, sino para ocultar el ojo que lo hacía sentir mal. De niño, sus compañeros se burlaban tanto de él que empezó a evitar a la gente por completo. En cambio, se quedaba en casa, encerrado con su guitarra. No huía del mundo, estaba construyendo uno nuevo. Cuando Vince tenía 10 años, la tragedia lo golpeó con fuerza. Su medio hermano, Bob, sufrió un terrible accidente automovilístico en una carretera lluviosa a las afueras de Oklahoma City. Bob, quien fuera un estudiante brillante y un atleta prometedor, sufrió un daño cerebral tan grave que ni siquiera podía recordar los nombres de las personas. Durante más de 25 años, Bob necesitó atención médica a tiempo completo. El juez Gill tuvo que asumir trabajo legal extra para pagarlo todo. Vince vio cómo el matrimonio de sus padres se desmoronaba bajo la presión. Bob finalmente murió en 1993 de un infarto causado por sus lesiones. Ese dolor nunca abandonó a Vince. Años después, dijo que esos momentos le enseñaron lo que significaba perder algo de verdad. Ese dolor se plasmó en sus canciones, de esas que hacen llorar a la gente en silencio en sus coches. A los 5 años, durante una visita a casa de su abuela, Vince cogió su vieja guitarra acústica y empezó a intentar tocar Old Shep. En 30 minutos, sin una sola lección, aprendió los acordes y empezó a cantar. Su abuela, atónita, llamó a los padres de Vince para contarles que acababa de ver algo inusual. Para cuando Vince cumplió 10 años, su familia había reunido lo suficiente para comprarle una guitarra eléctrica Gibson ES 335. Esa guitarra costaba casi $800 en 1967, el equivalente a unos $6,500 hoy. Y no fue solo un regalo. Fue una declaración. Vince no era solo un niño con una afición, era músico. La música se convirtió en su escape. Cuando las cosas se ponían difíciles en casa, Vince no se enfurecía, se escondía en su guitarra. Pasaba de 6 a 8 horas diarias tocando, la mayoría de las veces solo en el sótano. Sus amigos y familiares recuerdan oír melodías tristes y emotivas que resonaban por las paredes. Su profesor de música escribió más tarde que Vince tenía un sonido profundo y doloroso al tocar, algo muy propio de su edad. No hablaba del dolor, lo convertía en melodía. Para cuando estaba en la preparatoria, Vince había formado una banda de bluegrass llamada Mountain Smoke. El 4 de marzo de 1976 ocurrió algo surrealista. Fueron teloneros de Kiss. Sí, Kiss, los monstruos del rock maquillados. El espectáculo tuvo lugar en el recinto ferial de Oklahoma City, y el público no sabía qué pensar de un grupo de chavales tocando bluegrass. Querían fuego y cuero. En cambio, consiguieron violines y banjos. La multitud abucheó. Arrojaron vasos. Alguien incluso arrojó zapatos. Vince estalló. Les mostró el dedo medio al público. Les mostró el trasero y salió furioso del escenario. Fue crudo, vergonzoso y inolvidable.
Tras ese caos, la banda se desintegró, pero Vince no se rindió. Se mudó a Kentucky y se unió a la Bluegrass Alliance. Para 1977, ya formaba parte de una banda llamada Boone Creek, tocando con un joven Ricky Skaggs. Ambos iluminaron la escena bluegrass. Aunque el grupo no duró mucho, su estilo contribuyó a crear un nuevo sonido, mezclando el bluegrass de la vieja escuela con un toque moderno. El único álbum de esa banda, grabado en 1977, es ahora un clásico de culto. La gente todavía habla de él como si hubieran descubierto un tesoro enterrado. Más tarde ese mismo año, Vince volvió a empacar, esta vez rumbo al oeste. Aterrizó en Los Ángeles y se unió a Sundance, una banda liderada por la leyenda del violín Byron Berlin. Berlin no era ninguna broma. Había tocado con Bill Monroe y los Flying Burrito Brothers. Esperaba la perfección. Vince aprendió rápido. Tocaron en el Palomino Club, uno de los locales más emblemáticos de Los Ángeles, y se codearon con leyendas como Emmylou Harris y Linda Ronstadt. Menos de un año después de ser abucheado al retirarse del escenario, Vince ya actuaba con músicos ganadores del Grammy. Ese tipo de recuperación requiere mucho coraje. En septiembre de 1978, Pure Prairie League se desmoronaba. Su cantante principal, Larry Ghosthorn, acababa de marcharse, junto con su hermano, para formar una nueva banda. El grupo, ahora sin miembros originales, estaba desesperado por sobrevivir. Empezaron a hacer audiciones con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera mantener viva la música. Fue entonces cuando un joven músico de bluegrass llamado Vince Gill reapareció en sus vidas. 2 años antes, en 1976, Gill había sido telonero de Pure Prairie League con su banda Mountain Smoke en Oklahoma City. Lo notaron de inmediato. Tenía solo 19 años, pero su talento destacaba. Le ofrecieron un puesto en aquel entonces, pero lo rechazó. El bluegrass seguía siendo su pasión. En 1978, estaba en Los Ángeles, tocando con Byron Berlin y Sundance. Una noche, volvió a improvisar con Pure Prairie League. En cuestión de horas, le ofrecieron el trabajo. Esta vez, dijo que sí. Jeff Redifer, el técnico de sonido de la banda, lo recordaba con claridad. Lo habíamos visto tocar en 1976, pero estaba comprometido con el bluegrass. Cuando regresó en 1978, supimos que era el indicado. Vince Gill se convirtió en el nuevo líder. No solo cantaba, tocaba la guitarra, la mandolina y el violín, y cualquier instrumento de cuerda. A los 21 años, se estaba convirtiendo en un referente. Para 1979, la banda estaba grabando su siguiente álbum, Can't Hold Back, en Miami, en los estudios Criteria. Sería su 7º álbum de estudio, pero el primero con Gill como miembro titular. Su presencia lo cambió todo. Su voz le dio un toque suave y emotivo. También empezó a componer canciones, fusionando la calidez del country con melodías pop. Michael Riley, miembro veterano de la banda, lo expresó mejor que nadie. Fue un soplo de aire fresco. El álbum no fue un gran éxito, pero le dio nueva vida a la banda, y para Vince fue el comienzo de algo mucho más grande. Entonces llegó 1980. Fue entonces cuando la cosa explotó. La banda lanzó Firing Up, que incluía su mayor éxito hasta la fecha, Let Me Love You Tonight. La canción se disparó al número 10 del Billboard Hot 100. Gill fue el solista y su voz acompañó toda la canción. Incluso trajeron al legendario músico de jazz David Sanborn para tocar el saxofón. Era suave, pegadizo y fresco. Vince no se detuvo ahí. Escribió Estoy casi listo y 5 canciones más en ese mismo álbum. She's All Mine, You're My True Love, Lifetime of Nighttime, I'll Be Damned with Janny Lou. El sonido había cambiado. Ahora era más suave, más pulido y con una inclinación hacia el country pop. Y Vince Gill lideraba ese cambio. Pero las buenas rachas no siempre duran. En 1981, lanzaron Something in the Night. Tuvo un éxito menor, Still Right Here in My Heart, pero el álbum no conectó como el anterior. Entonces, el desastre se desató entre bastidores. Casablanca Records, su sello discográfico, quebró y fue vendido a Polygram. Los nuevos dueños abandonaron la mayor parte de su plantilla, incluyendo a Pure Prairie League. Sin sello discográfico y con ventas decepcionantes, la banda estaba estancada. Vince Gill y el guitarrista Jeff Wilson se marcharon a principios de 1982.
Gil ya había llamado la atención como solista y, poco después, firmó con RCA Records. Pure Prairie League trajo a Gary Burr para reemplazarlo, pero la magia se había esfumado. Se perdió el impulso. El tiempo de Vince con la banda había terminado, pero su viaje en solitario apenas comenzaba. Durante ese mismo periodo, ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. En California, mientras forjaba su carrera musical, Vince conoció a Janice Oliver. Ella formaba parte del dúo Country Sweethearts of the Rodeo. Empezaron como amigos en la escena musical, pero pronto la relación se volvió seria. En 1980, se casaron. 2 años después, el 5 de mayo de 1982, nació su hija, Jennifer Jareen Gill. En 1982, Vince Gill creía estar a punto de lograr algo grande. Su canción, Let Me Love You Tonight, había llamado la atención, y estaba seguro de que su carrera en solitario estaba a punto de despegar. Así que, cuando Rodney Crowell lo invitó a unirse a su banda, Los Cherry Bombs, Gill se negó. Quería triunfar por su cuenta, pero el mundo de la música puede ser cruel. Con el paso del año, su impulso se desvaneció. Sus canciones no entraron en las listas. Los conciertos se acabaron. La confianza se convirtió en duda. A finales de año, Gill estaba pasando apuros, así que, a principios de 1983, volvió a llamar a Crowell y aceptó la oferta. Unirse a los Cherry Bombs resultó ser la decisión más inteligente que pudo haber tomado. Esta no era una simple banda de acompañamiento. Era un grupo de músicos de gran potencia, que incluía a Tony Brown y Emory Gordy Jr., nombres que más tarde darían forma al sonido de la música country. La banda giraba constantemente, ofreciendo cerca de 200 conciertos al año. Fue agotador, pero educativo. Gill perfeccionó sus habilidades con la guitarra, mejoró su presencia escénica y estableció conexiones que le serían útiles para el resto de su vida. Aprendió a sobrevivir en la industria, no persiguiendo la fama, sino a largo plazo. Ese mismo año, Vince dio un paso audaz. Empacó sus cosas en Los Ángeles y se mudó a Nashville con su esposa, Janice, y su pequeña hija, Jennifer. No fue nada glamuroso. El dinero escaseaba. Vivían en una pequeña casa de alquiler, y Vince aceptaba cualquier trabajo que pudiera conseguir. Uno de esos trabajos era tocar la guitarra para Rosanne Cash, quien por aquel entonces estaba casada con Crowell. Esa gira de 1983 se convirtió en su escuela. La banda de Cash era compacta, pulida y exigente. Vince tuvo que madurar rápido, tanto en el escenario como en casa. Compaginar la paternidad con los ensayos nocturnos y la incertidumbre de los sueldos no fue fácil, pero esos meses en Nashville lo hicieron más fuerte. No se había olvidado de Vince. Creía que Gill tenía algo especial y empezó a presionar con fuerza entre bastidores. Brown le presentó las maquetas de Vince a Joe Galante de RCA, exigiéndole todos los favores posibles. Sus esfuerzos dieron resultado. A principios de 1984, Gill firmó un contrato en solitario con RCA. No se trataba solo de talento, sino de confianza. Brown sabía que Gill podía cumplir y se arriesgó para demostrarlo. Vince no desperdició la oportunidad. Su primer lanzamiento en solitario, un EP de 6 canciones titulado Turn Me Loose, salió en febrero de 1984. 3 de las canciones llegaron al Top 40. Victim of Life Circumstances alcanzó el puesto número 34. No fue un gran éxito, pero fue suficiente para llamar la atención de la gente. Gill pasó largas horas en los estudios Woodland de Nashville grabando con músicos de sesión de primer nivel. No quería pistas de relleno, quería que cada segundo contara. Esa dedicación se notaba. El EP demostró que Gill no era solo otra voz prometedora en la música country, era un artista serio, listo para grandes escenarios. Ese mismo año, las cosas mejoraron aún más. El 10 de abril de 1984, Gill fue nombrado mejor vocalista masculino revelación de la Academia de Música Country. Fue su primer gran premio, y por un momento, pareció que todo finalmente estaba tomando forma. Pero la fama no llegó de la noche a la mañana. Su siguiente álbum, The Things That Matter, se lanzó en 1985. Era bueno, pero no llegó a triunfar. Entre 1984 y 1988, ninguno de sus sencillos llegó al top 10. Gill siguió trabajando, siguió mejorando, pero la fama seguía fuera de su alcance. Aún así,
Ese premio ACM fue un recordatorio. Tenía la voz, el talento y la industria lo observaba. Para 1989, Vince Gill tenía 32 años y estaba peligrosamente cerca del olvido. Sus discos no habían despegado y RCA no sabía qué hacer con él. Pero Tony Brown aún no había terminado. Trabajando ya en MCA Records, Brown hizo otra propuesta audaz. Convenció al sello para que contratara a Gill. Fue una apuesta arriesgada. La mayoría de los sellos discográficos se centraban en artistas más jóvenes, pero Brown creía que el mejor trabajo de Gill aún estaba por llegar. Le dio un sonido fresco, canciones más potentes y un equipo que lo comprendía. Firmar con MCA no fue solo un nuevo contrato, fue una segunda oportunidad. Esa oportunidad rindió frutos rápidamente. En octubre de 1989, Gill lanzó When I Call Your Name. Era un tema único en la radio. El álbum mezclaba country, pop, rock e incluso bluegrass. No siguió las modas, hizo lo suyo. Canciones como Oklahoma Swing con Reba McEntire aportaron un aire tradicional. Otros, como Never Knew Lonely, se inclinaron por un sonido más suave y emotivo. Sin embargo, la canción principal fue la que realmente sobresalió. La voz de Gill era penetrante, pura, dolorosa, inolvidable. A los críticos les encantó la mezcla de estilos. Los fans no paraban de escucharla, y Nashville volvió a prestarle atención. When I Call Your Name no solo se ganó la difusión. Hizo historia. El sencillo alcanzó el número 2 en la lista country de Billboard. De repente, Vince Gill ya no era solo un músico respetado. Fue un éxito rotundo. En los premios CMA de 1990, la canción ganó el premio al sencillo del año. Un año después, Gill obtuvo su primer Grammy, a la mejor interpretación vocal country masculina. La misma canción que casi no se publica terminó cambiando su vida. La emoción, la voz, la producción, todo se consolidó en el momento justo. Gill había llegado. En 1992, el álbum se convirtió en disco de platino. Se vendieron más de 1 millón de copias. Ese tipo de éxito era poco común, sobre todo para un artista mayor de 30 años que aún no había tenido un gran éxito. La certificación de platino no fue solo un número, fue una validación. La radio no se cansaba de escuchar su música. Los promotores de conciertos hicieron fila para contratarlo. De repente, el tipo que antes no conseguía un concierto se había convertido en uno de los artistas más populares de la música country. Ese disco no solo salvó su carrera, lo reescribió, y a pesar de toda esa fama, Gill no se alejó de los demás. Se convirtió en uno de los mejores músicos de sesión de Nashville. Las grandes estrellas lo querían en el estudio, no solo por su guitarra, sino por sus armonías y su estilo. Volvió a trabajar con Reba, añadiendo voz y guitarra en su álbum Sweet 16. Cantó en Bluebird de Emmylou Harris. Ayudó a dar forma al álbum de Rosanne Cash de 1990, Interiors, y, en un giro sorprendente, Bonnie Raitt lo incorporó para su álbum de 1991, Luck of the Draw. Gill podía pasar del country al rock y al blues sin perder el ritmo. Entre 1992 y 1994, Vince Gill estuvo en todas partes. Radio country, entregas de premios, estadios llenos. Su voz era la banda sonora de la época. En tan solo esos 2 años, lanzó 4 éxitos número 1 consecutivos. Primero, I Still Believe in You, en 1992. Luego, Don't Let Our Love Start Slipping Away. Y One More Last Chance en 1993. Y finalmente, Trying to Get Over You, en 1994. Cada canción llegó a la cima de las listas Billboard Hot Country, no por suerte, sino porque Gill había encontrado la mezcla perfecta entre el corazón del country de la vieja escuela y el pulido de la nueva escuela. I Still Believe in You no solo encabezó las listas, se mantuvo en el primer puesto, pasando 20 semanas entre los 10 primeros. Para la música country, eso fue un gran logro. Para Gill, fue el momento en que pasó de ser un artista respetado a una estrella imparable. A finales de la década, las cosas empezaron a cambiar. En 1998, lanzó The Key, un álbum que sonaba diferente porque era diferente. Se acercaba el final de su matrimonio de 17 años con Janice Oliver, y cada canción estaba impregnada de una honestidad pura. Canciones como The Key to Life y Kindly Keep It Country se despojaron de lo refinado y mostraron a un hombre lidiando con la angustia y el cambio. El álbum recibió elogios universales.
Los críticos lo calificaron como su trabajo más audaz hasta la fecha. No alcanzó las ventas de sus discos anteriores, pero no le hizo falta. The Key no fue un éxito cualquiera. Fue un punto de inflexión, el cierre de su capítulo más importante y el comienzo de algo más personal. Pero la vida privada de Hill no solo influía en su música, aparecía en los titulares. En el año 2000, se casó con Amy Grant, la reina del pop cristiano. Para entonces, ella había vendido más de 30 millones de álbumes y ganado 6 premios Grammy. Los fans de ambas estrellas quedaron atónitos. Hill acababa de finalizar su divorcio en 1998. Grant se había divorciado de su marido, Gary Chapman, en 1999. La cronología levantó sospechas. Se conocieron en 1993, estando aún casados, y desde entonces corrían rumores de química. Cuando finalmente hicieron pública su relación, causó conmoción en la escena musical country y cristiana. Para algunos fans, no eran solo chismes. Fue una traición. Los fans de Grant, en particular, lo tomaron muy mal. Ella había sido el símbolo de la música sana y religiosa durante décadas. Sus canciones se escuchaban en iglesias y grupos juveniles. No era solo una cantante, era un ícono espiritual. Así que, cuando se supo de su divorcio y nuevo matrimonio, muchos de sus seguidores cristianos se volvieron en su contra. Algunas emisoras de radio incluso dejaron de poner su música. Otros dijeron que sentían luto por su alma. La reacción expuso algo más profundo, lo frágil que puede ser el pedestal cuando una figura religiosa se atreve a ser humana. Entonces, en 2013, el pasado volvió con fuerza. Vince Gill tenía previsto actuar en el Kauffman Center de Kansas City. Afuera del lugar había un grupo de manifestantes de la Iglesia Bautista de Westboro. Sus carteles eran contundentes. Dios odia el adulterio y Vince Gill se casó con otro hombre. No solo estaban protestando, atacaban su matrimonio con Grant. Años después, la mayoría de las celebridades los habrían ignorado. Gill no. En cambio, se acercó directamente a ellos, tranquilo pero directo. Los confrontó cara a cara. Uno de ellos gritó: ¿qué hacen con la esposa de otro hombre? ¿No saben que el divorcio más un nuevo matrimonio equivale a adulterio? Gill ni se inmutó. Jesús también habló mucho del perdón, de la gracia. Respondió: ustedes no tienen nada de eso. El momento fue grabado en video y se viralizó casi de inmediato. Los fans elogiaron su valentía. Otros aplaudieron la forma en que manejó el odio con sinceridad y dignidad. En 2020, Vince Gill asistió a una cita con el cardiólogo con su esposa, Amy Grant. Se suponía que sería una visita de rutina para ella, pero curiosamente, ambos fueron programados para realizar más pruebas. Fue entonces cuando Gill descubrió que padecía una rara afección cardíaca llamada PAPBR, retorno venoso pulmonar anómalo parcial. Menos del 1% de las personas la padecen, y muchas nunca lo saben. En su caso, algunas venas de sus pulmones enviaban sangre oxigenada al lado equivocado del corazón, obligándolo a trabajar más durante décadas sin que él lo supiera. Podría haberle provocado una insuficiencia cardíaca repentina, pero de alguna manera había sobrevivido a ello todo este tiempo. Apenas unas semanas después, la vida le dio otro golpe. Tanto Gill como Amy necesitaron cirugías a corazón abierto consecutivas. Amy fue la primera en operarse y Gill la siguió poco después. Esto ocurrió en plena pandemia, cuando los hospitales no permitían visitas. Así que, en lugar de apoyarse mutuamente, se recuperaban solos. Gill comentó más tarde que esos días fueron de los más solitarios de su vida, pero que ese breve momento en que pudo ver a Amy, sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Juntos, superaron un año lleno de dolor, cirugías y silencio. Llegó el 2022 y la tragedia volvió a golpear. Amy iba en bicicleta cerca de un campo de golf en Nashville cuando perdió el control y se estrelló. Quedó inconsciente durante 10 minutos. Cuando llegó la ayuda, había sufrido una lesión cerebral traumática. La pérdida de memoria la afectó gravemente, y pronto los médicos le encontraron un quiste creciente en la garganta. Era tan grave que necesitó 5 horas de cirugía para extirparlo. Después, ya no podía cantar como antes. Le costaba caminar erguida y bromeaba diciendo que se sentía borracha, incluso cuando no lo estaba. Pero Amy, siempre resiliente, siguió adelante, llamándose a sí misma un coche viejo abollado y repintado. Y Vince nunca la abandonó.
A principios de 2023, Gil se retiró de 3 grandes conciertos, no porque quisiera descansar, sino porque Amy lo necesitaba. Su recuperación del accidente de bicicleta y la cirugía de garganta no fue fácil. Vince dijo que sentía que no tenían respiro. Un desastre tras otro. Aún así, la apoyó. La ayudó a superar los días más difíciles y priorizó su recuperación. Los fans lo elogiaron, llamándolo amor verdadero en acción. Pero incluso fuera de todo esto, Gil tuvo sus propios problemas de salud. Sus cuerdas vocales desarrollaron pólipos que le dificultaban cantar. Se sometió a terapia y cirugías solo para seguir haciendo lo que amaba. Luego llegó el dolor de espalda crónico, que lo obligó a fisioterapia y cambios en la dieta solo para poder aguantar el día. La artritis empeoró las cosas y, finalmente, tuvo que reducir las giras, pero no paró. Se adaptó, le dio la vuelta y encontró maneras de seguir adelante. Y entonces ocurrió algo inesperado. A finales de 2022, una mujer de 75 años llamada Joyce publicó un comentario inofensivo en el Instagram de Vince Gill. Solo era una fan que esperaba que viniera a Boston. Lo que siguió fue una pesadilla. Unos estafadores que se hicieron pasar por Gil la contactaron en privado. Pasaron la conversación a Telegram y la convencieron de que estaban enamorados. Durante casi un año, Joyce les envió los ahorros de toda su vida, casi $450,000. Le dijeron que Gil se estaba divorciando, que Amy le había congelado los bienes y que necesitaba dinero para pagar una acusación de agresión. Cada vez que ella dudaba, presionaban con más fuerza. Incluso creía que estaban casados y planeaba mudarse para estar con él. La hija de Joyce intentó impedirlo. También lo hicieron los trabajadores sociales. Pero los estafadores la habían engañado por completo. Su mente, ya afectada por la edad y los problemas de memoria, no podía ver la verdad. Para cuando se supo la verdad, el dinero había desaparecido y Joyce estaba arruinada, tanto financiera como emocionalmente. El equipo de Vince Gill finalmente intervino. Publicaron una advertencia diciendo que si alguien decía ser Vince Gill en línea, no lo era. Sus cuentas estaban gestionadas por profesionales. Nunca les enviaba mensajes privados a sus fans, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. El caso de Joyce no era el único. Fue uno de los más desgarradores. En mayo de 2025, Vince tuvo otro susto de salud. Esta vez, fueron cálculos renales, tan dolorosos que lo mandaron al hospital. Tuvo que cancelar conciertos en Birmingham y San Luis. Su hija, Jenny, les dijo a sus fans que se estaba recuperando, pero había sido aterrador. Gil, conocido por su constante presencia, tuvo que dar un paso atrás. Y los fans lo entendieron. Inundaron las redes sociales con oraciones y mensajes, recordando a todos que detrás de la fama se escondía un hombre que había pasado por más que la mayoría. Aún así, a pesar de todos estos contratiempos, Vince no bajaba el ritmo. En mayo de 2025, inició una enorme gira de verano, la más grande en años. No fue una gira cualquiera. Se cumplieron 50 años desde que dejó Oklahoma en 1975 para perseguir sus sueños. La gira visitaría más de 30 ciudades, culminando con 4 emotivas noches en el Auditorio Ryman de Nashville, un lugar que Gil considera sagrado. Ha actuado allí más de 100 veces, pero esta residencia en solitario significó algo diferente. Fue una vuelta de la victoria. Para 2025, Vince Gill se había convertido en algo más que una estrella de la música country. Había superado las modas, sobrevivido a una enfermedad grave, apoyado a su esposa en los peores momentos de su vida y, aún así, regresaba a los escenarios con el corazón abierto. Sus conciertos estaban abarrotados, y su voz, reparada y preservada, seguía tan emotiva como siempre. Y no vino solo. Para esta gira, Gil reunió a una banda de 8 integrantes con lo mejor de Nashville. Jim Moose Brown al teclado, Wendy Moten con una voz que hacía temblar las paredes, Tom Bukovac a la guitarra y un elenco completo de leyendas que habían tocado con los grandes nombres de la industria. No eran solo coristas, eran familia. La química en el escenario era auténtica. Broma Band, intercambiaban solos y se animaban mutuamente, igual que Gil había animado a todos a su alrededor en los últimos años.